Hola, te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo. Vamos a hablar un poquito hoy de saturación y de distorsión. La saturación entonces se convirtió en la esencia de lo que hace o hacía que el hardware analógico sonara tan musical y tan agradable a nuestros oídos. Ese sonido de tubos, de transistores y de los circuitos electrónicos en general, cuando eran llevados al límite durante muchos años, fue como la parte mágica detrás de todas las grabaciones de la era analógica. La saturación se utilizó entonces para reforzar, se ha utilizado, no solamente se utilizó, se utiliza también al presente para reforzar cosas en nuestras mezclas, para adelgazar algunos sonidos, para que destaquen sobre otros elementos en la mezcla, para agregar calidez, para suavizar o para crear una firma sónica, un sello específico. Desde lo muy sutil hasta lo más extremo, la saturación analógica entonces es parte integral entonces de las grandes mezclas. Y la gente de Soundtoys, pues conociendo entonces de estas virtudes de la saturación, tienen un plugin conocido con el nombre del Decapitator básicamente, que es el que estás viendo en pantalla, que es un procesador de saturación-distorsión basado en módulos analógicos tanto clásicos como modernos, de marcas conocidos como Neve, API, Ampex, EMI y la Tremedionic Culture. Han creado entonces ellos lo que ves en pantalla, un rack de efectos virtuales con un color analógico y diversas funciones especiales de distorsión. Nos encontramos entonces en la interfaz, por ejemplo en la parte superior, en el header tenemos acceso a todos los presets, donde tenemos por categorías bajos, baterías, efectos, guitarras, para voces, una categoría reamping y tenemos el default y la carpeta de usuario y obviamente la opción para guardar esos ajustes personalizados y podemos organizarlos, gestionar básicamente los presets. Y con estas flechas nos desplazamos entre los diferentes ajustes y desde este par de iconos hacemos la misma gestión de guardar presets y de deshacer los ajustes. Tenemos este botón por acá que se llama Punish, que en el momento que lo enciendo, miren ustedes como la aguja del búmetro se nos va hacia los rojos. Lo que hacemos cuando activamos el Punish es darle mayor ganancia al proceso de saturación. Al activarlo le agregamos 20 decibeles extras a la ganancia de entrada, logrando entonces con el mismo generar distorsiones bastante extremas, útiles para guitarras eléctricas, por ejemplo, música industrial o donde quieras experimentar con el mismo. Luego tenemos en la parte central pues el búmetro que nos indica los niveles de ganancia y nos indica también los niveles de drive. En el momento que movamos el drive vamos a tener allí la medición de cuánta caña le estamos dando entonces a la señal que estamos procesando. El drive, como su nombre indica, nos permite agregar ese carácter analógico, ese sonido distorsionado. A mayor niveles de drive, más distorsión, más color analógico entonces al audio que estemos procesando. Al extremo derecho tenemos los niveles de salida, tenemos un botón de auto para jugar con los niveles automáticos de ganancia y tenemos en la parte central unos agregados especiales, diferenciales pues a otros procesadores de este tipo, que tenemos aquí un control de tono. Si quieres darle un color de tono oscuro más hacia los graves, pues simplemente giras hacia la izquierda, y si quieres un color de tono un poco más brillante en donde restas a los graves y potencia los agudos, obviamente vamos a sentir mayor delgadez. Cuando nos vamos hacia el extremo derecho, pues vamos a obtener un sonido mucho más brillante. Y tenemos acá filtros, high cap para cortar altas frecuencias y tenemos low cut. Vemos que junto a los filtros tenemos, por ejemplo, junto al high cap tenemos un filtro de pasos, el cual lo que hace es agregar una pendiente mucho más pronunciada. Por defecto esto hace un corte de 6 decibeles. Cada vez que elegimos aquí un rango de frecuencias, estamos haciendo un corte de 6 decibeles en ese rango de frecuencias, pero cuando activamos el step hacemos un corte de 30 decibeles, así que va a ser mucho más pronunciado el efecto de corte que apliquemos al audio. Luego tenemos acá el thump, que básicamente lo que hace es lo contrario. Acá hace es un refuerzo. Lo que hacemos con al activarlo es hacer unos refuerzos entonces de unos pocos decibeles en graves, pero se va a hacer directamente a la derecha de la frecuencia de corte que nosotros elijamos con este filtro low cap. Esto es similar a algo que se llama el golpe de cabeza que traían las grabadoras de cinta, y es una de las razones pues por las cuales la grabación de cinta analógica podía sonar como tan gorda. Entonces con esto reforzamos básicamente las frecuencias, y como te indico, con este ajustas donde quieres que inicie el corte de bajas frecuencias. Y en la parte inferior tenemos entonces a los estilos. Vienen por defecto 5 estilos etiquetados con letras. Quizás no es muy descriptivo a cada letra, pero en esta revisión te voy a explicar entonces qué función cumple cada uno y de dónde salieron esos nombres. Intentaré también, asociado a cada uno de esos estilos, dejarte quizás una imagen de el hardware emulado a través de entonces de ese estilo que seleccionemos nosotros. El primero, representado por la letra A, tenemos entonces uno que se inspiró en el Ampex 350, que es un amplificador de unidad de cinta. La Ampex 350 fue como un accesorio en muchos estudios de grabación hasta que finalmente le dieron validez a ese color que brindaba, y
se volvió icónica en muchos estudios de grabación, así que en Sound Toys quisieron traernos réplica de esa grabadora. La mejor manera de describir esta distorsión cuando la elegimos es porque es muy suave, es ultra suave, dicen ellos, así que puede ser útil para voces, por ejemplo. Si quieres simplemente darle mayor presencia a tus voces en un tema, el estilo A puede ser una opción válida. También puedes usarlo obviamente en guitarras acústicas si es una balada, o piano si quieres que suenen un poco más presentes. Entonces tenemos esa opción. Luego nos encontramos con el estilo identificado con la letra E. Este sigue el modelo entonces de un Chandler METG, basado entonces en una de las consolas del famoso estudio EMI de Abbey Road en Londres. Este estilo entonces nos va a dar un sonido más robusto en bajas frecuencias, en las graves, con un brillo superior también muy suave, bastante aireado. Así que si buscas un carácter aireado, como te indico, robusto en frecuencias graves, con un brillo suave en la parte de frecuencias altas, este estilo podría ser muy útil para ti. Luego nos encontramos con el estilo identificado por la letra N, que ya para muchos quizás es bastante sugerente. Cuando elegimos este estilo, estamos eligiendo uno modelado a partir del canal de entrada del MIP 1057. Un factor importante de su diferencia es el hecho de que el 1057 específicamente y el resto de esa serie se construyeron alrededor de transistores de germanio. Este estilo N abarca mucho de ese carácter clásico de NIF, una gama baja pesada, vamos a darle mayor peso a los graves por ejemplo, pero muy sólidos, con medios enfocados, pero no medios estrechos, es como un Q ancho, y solo cuando llevemos entonces el dry a sus mayores niveles, vamos entonces como hacer que esos transistores de germanio entonces muestren todo el potencial que pueden dar. Luego tenemos el estilo representado por la letra T. Y este estilo está modelado a partir del triodo Thermodynamic Kulturbultur. Recordemos que el Kulturbultur fue el primer estudio dedicado, bastante útil entonces para agregar calidez y sonidos de suciedad, por ejemplo a la batería, a las voces, a los teclados, o para agregarlo a todo, una mezcla también. Este estilo entonces modela el sonido de un triodo saturado, mayormente presente o comúnmente utilizado en amplificadores de guitarra o de tubo, preamplificadores de micrófono. Suelen añadir entonces bastante distorsión armónica, pero de forma uniforme a todo el espectro de audio. El sonido que tenemos entonces es bastante cálido, pero bastante contundente, y ellos dicen que es especialmente útil para agregarle algo de actitud a la batería o a otros tipos de instrumentos percusivos en una mezcla. Y por último tenemos el estilo representado por la letra P, el cual corresponde a la configuración de un Thermodynamic Kulturbultur, pero en este caso del péntodo. Este estilo modela entonces un tubo de péntodo saturado que comúnmente se utilizaba en la etapa de salida de las guitarras y otros amplificadores. El efecto que logramos con el mismo se caracteriza por presentar una distorsión armónica extraña. Debido a eso nos va a presentar un sonido distintivo obviamente a los triodos si seleccionáramos el estilo representado por la T, porque el P nos va a agregar entonces mucho más armónicos, ¿ok? Y eso es básicamente como lo que tenemos en la interfaz de usuario de este plugin. Vamos a escuchar esto entonces sobre una línea vocal que tomé como referencia para esta revisión. Voy entonces a irme aquí al preset que viene por default y tengo aquí como referencia entonces para el ejemplo una pista de música urbana, un tema de música urbana. Entonces tengo las voces. Vamos a escuchar entonces lo que tenemos como referencia. El plugin lo tengo en este caso desactivado. Con mi música expresó la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Por eso acá. Por el tipo de género quiero darle entonces a la voz un poquito de un sonido más sucio. Entonces vamos a mirar cómo lo logramos utilizando este plugin. Obviamente es susceptible utilizarlo en cualquier tipo de sonido dentro de la mezcla. En este caso pues quise utilizarlo en las voces. Activo el plugin y del momento que lo activo ya empiezo a obtener entonces el color analógico saturado que nos ofrece en este caso el estilo A. Mi música expresó la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada. Vamos a empezar a jugar con los controles. Voy a empezar a subir el dry, a cortar algo en las bajas frecuencias. Jugamos con el tom y el step y vas escuchando tú las diferencias entonces que obtenemos con el efecto y sin el efecto. Y por último tenemos el control de mix con el cual voy a jugar entonces con la cantidad de efectos sobre las voces en este caso que estoy procesando. Escuchamos. Esta especial situación. Por eso canto con gozo y con libertad y devoción al más alto y glorioso Salvador, Jesús, mi Redentor, quien su vida dio, el gozo de tus... En este caso, butear las frecuencias graves en unas voces no tiene sentido. Si estoy haciendo un corte no tendría sentido entonces realzar aquí los graves. Eso sería útil quizás si estás aplicando eso sobre un bus de baterías, un keep o hasta un sonido de bajo. En este caso voy a dejarlo entonces apagado. Voy a hacer un recorte entonces a partir de este rango de frecuencia. Tu salvación me tocó, el gozo de tu salvación me llenó, el gozo de tu salvación. Y escuchamos este filtro de
frecuencias altas, de corte de frecuencias altas. En este caso estoy cortando 6 decibeles, que es lo que viene por defecto, pero en el momento que lo suba, lo active, voy a cortar 30 decibeles. Quiero que escuches un momento cómo cambia entonces el corte en la voz. Con mi música expreso la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Si quieres cortes más pronunciados, ya sabes, activamos acá y tenemos un corte con una pendiente de 30 decibeles. Y tenemos el tono más brillante. Por eso canto con gozo y con libertad y Estamos quitándole graves a la voz cuerpo, y si lo quiero entonces más oscuro, devoción al más alto y glorioso Salvador. con eso podemos aún controlar la sibilancia si estuviese presente, yéndonos hacia el dark. Y si activamos el punish, Jesús, mi redentor, quien su vida dio. El gozo de tu salvación me tocó. El gozo de miren ustedes, este punish nos agrega 20 decibeles, aún estando en cero el drive. Sentimos la presencia obviamente de la saturación en las voces. tu salvación me llenó. El gozo de tu salvación mi vida cambió. El gozo de tu salvación me lo gozo yo. Canto con mi música expreso la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Por eso canto con gozo y con libertad y devoción. Noten que no paso del 2. Cuando muevo el drive y activo el punish, normalmente no paso del 2 porque ya el nivel de saturación es bastante extremo. Vámonos ahorita al estilo T y vamos a apagar el punish. Al más alto y glorioso Salvador. Jesús, mi redentor, quien su vida dio. El gozo de tu Y el P en todo. salvación me tocó. El gozo de tu salvación me llenó. El gozo de tu Noten la diferencia entre el P y el T. Acá tenemos más armónicos, sentimos una distorsión más fuerte. salvación mi vida cambió. El gozo de tu salvación me lo gozo yo. Canto con mi música expreso la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Tenemos la diferencia entre el tríodo y el péntodo entonces. Y ya esto dentro del contexto de la mezcla, vamos a jugar entonces con todos los estilos rápidamente. Voy a reducir el nivel de drive y escuchamos. Con mi música expreso la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Por eso canto con gozo y con libertad y devoción al más alto y glorioso Salvador. Jesús, mi redentor, quien su vida dio. El gozo de tu salvación me tocó. El gozo de tu salvación me llenó. El gozo de tu salvación mi vida cambió. El gozo de tu salvación me lo gozo yo. Con mi música expreso la bendición de estar junto a Dios. No se compara con nada esta especial situación. Por eso canto con gozo y con libertad y devoción. Definitivamente el estilo más suave, aún con el punish activo, es el estilo A. Ya resta que experimentes con el mismo en diferentes elementos constitutivos de tu mezcla, bajos, guitarras, baterías, partes vocales, etc. Para destacar entonces quizás esos elementos en tu mezcla, darles mayor presencia, algún rango de frecuencias específico y lograr entonces darle ese color analógico y distorsionado que a veces buscamos en nuestras producciones musicales. Con esto cierro esta revisión de Decapitator de Soundtoys, esperando que la información compartida en la misma pues haya sido útil en algún grado. Si así es, con un like lo demuestras, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo por acá, activa la campana para que cada vez que suba una nueva revisión te lo notifique y mantente aquí conectado. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Bendiciones para vos.